Una vez que hemos recordado cuál es el flujo secuencial de ejecución en un programa y que hemos presentado la notación basada en diagramas de flujo, vamos a empezar ya a estudiar la estructura condicional. La estructura condicional modifica el flujo de ejecución por defecto de un programa, el flujo secuencial, permitiendo ejecutar un bloque de instrucciones si se cumple una condición. Recuerde, cuando hablamos de condición, siempre estamos hablando de que se está verificando o se es cierta una expresión lógica o booleana. Bien, la estructura condicional que permite la ejecución de un bloque de instrucciones cuando se cumple una condición se conoce como estructura de condicional simple. Recuerde o tenga en cuenta que no estamos indicando nada acerca de qué hacer cuando esa condición sea falsa. Simplemente indicamos qué hacer cuando la condición sea verdadera. También podemos permitir la ejecución de un bloque de instrucciones cuando se cumple una condición, cuando la condición es cierta, o la ejecución de otro bloque si no se cumple la condición, cuando la ejecución es falsa. En definitiva, estamos permitiendo o estamos introduciendo dos alternativas. ¿Qué hacer cuando la condición es cierta y qué hacer cuando la condición es falsa? Dicho de otra forma, siempre se ejecutará un bloque de instrucciones u otro, porque la condición solo puede ser verdadera o falsa. Bien, esta estructura se conoce como estructura condicional doble. Y finalmente, la última estructura condicional realmente no es estrictamente necesaria que exista, pero sí es muy cómodo cuando disponer de ella para que el programa reduzca su tamaño y su complejidad, consiste en permitir que se ejecute un bloque de instrucciones entre varias alternativas dependiendo del valor que tenga un dato concreto. Aquí ya no hablamos de una condición que sea cierta o falsa, con lo cual nos permite únicamente dos alternativas, elegir uno entre dos bloques, sino que aquí podemos disponer de varias alternativas y se escoge una y solo una de ellas dependiendo del valor que tenga un dato. Esto se conoce como estructura condicional múltiple. El estudio de las estructuras condicionales lo hemos organizado en los siguientes bloques o en los siguientes apartados. Empezaremos hablando de la estructura condicional simple y completaremos el estudio básico viendo la estructura condicional doble. Una vez visto la estructura simple y doble, hablaremos de cómo es posible y qué implicaciones tiene el anidamiento de estructuras condicionales, esto es, estructuras condicionales que están dentro de otras estructuras condicionales. A continuación presentaremos la estructura condicional múltiple y los dos últimos apartados serán anexos que van a hacer que nuestro estilo y conocimientos de programación sean bastante mejores. Hablaremos de algunas cuestiones interesantes y entre ellas profundizaremos en cuanto a las expresiones lógicas y algunas reglas del álgebra de Boole avanzadas y finalmente presentaremos algunos consejos que nos permitirán hacer programas bien hechos y preparados para futuras ampliaciones y mejoras. Primera estructura condicional, la estructura condicional simple. En el diagrama de flujo estamos mostrando cuál será el comportamiento de una estructura condicional simple. Observe que se evalúa una condición. Recuerde que indicábamos que las condiciones se escribían dentro de un rombo. Entonces, cuando el flujo de control del programa llega a la condición, se evalúa la veracidad o la falsedad de esta condición. Si la condición es cierta, el programa continúa por esta rama y se ejecutan las instrucciones que aquí hemos indicado como bloque if. Aquí podría haber una o varias instrucciones.
Una vez que se han ejecutado estas instrucciones, el flujo de control continúa y avanza por donde indican las flechas. Si la condición fuera falsa, el camino es diferente. Ya no se ejecutan las instrucciones del bloque if, sino que directamente continúan para ejecutarse la primera instrucción que siguiera a la última instrucción del bloque if. Con lo cual vemos que las dos ramas, la rama del if y la rama del sí, perdón, y la rama del no, se unen para continuar su ejecución. En C++, la sintaxis es la siguiente. La condición se escribe entre paréntesis y es obligatoria la escritura de esos paréntesis, y la instrucción que indica que se trata de una estructura condicional es la instrucción if, el condicional del inglés. Observe cómo justo a continuación de la instrucción if condición se escribe el bloque if, o sea, las instrucciones que configuran o que forman el bloque if. Bien, la condición, como hemos dicho, es una expresión lógica y los paréntesis son obligatorios, y se escribe una expresión entre los paréntesis cuyo resultado siempre será verdad o falso. Por ser más estrictos, se escribirá una expresión que podría incluso resultar en un valor numérico, entendiendo que 0 indica falso y cualquier cosa que no sea 0 será verdadero. Pero eso lo veremos más adelante. Bien, hablemos del bloque if. El bloque if es el bloque que se ejecuta cuando la expresión lógica es cierta, cuando su valor es true. Si el bloque está formado por varias órdenes, obligatoriamente deberá estar delimitado por llaves. Llave que abre, llave que cierra, y entre ellas todas las instrucciones que delimitan el bloque if. Si solo hay una instrucción, las llaves se pueden omitir y de hecho normalmente se omiten. Veamos un ejemplo. Recordando el programa que calculaba las raíces de una ecuación de segundo grado, recuerde que teníamos una primera parte de entrada de datos y a continuación realizábamos cálculos para poder determinar los valores de raíz 1 y raíz 2. Bien, ya estamos en disposición de hacer los cálculos correctamente. En este caso, como una primera aproximación, sería evitar la división cuando el denominador sea 0. En ese caso, podemos hacerlo porque ya disponemos de la herramienta que nos va a permitir comprobar si el valor de 2a es 0. En cualquier caso, 2a será 0 cuando a sea 0, evidentemente. Por eso, antes de realizar ningún tipo de cálculo, como puede ver, comprobaremos si a es distinto de 0. Vale, si la condición es cierta, o sea, si a es distinto de 0, podrían entonces calcularse las raíces de la ecuación. Y por lo tanto, observe cómo entre llaves, llave que abre, llave que cierra, escribimos las instrucciones que se tienen que ejecutar. La condición y el bloque if delimitado adecuadamente por las llaves. El bloque if en este caso consta de 5 instrucciones, por eso, repito, es obligatorio encerrarlas entre llaves. Solamente se ejecutará cuando la condición es cierta. ¿Qué ocurre cuando la condición es falsa? Pues simplemente no se ejecuta ninguna de estas instrucciones y, como puede observar, a continuación de la llave de cierre no hay ninguna instrucción más, por lo tanto, en el caso en que el usuario, cuando ejecutara las instrucciones de entrada de datos, proporcionara a A un valor 0, una vez que se pide el valor de B y el valor de C, como esta condición no será cierta, el programa termina sin indicar nada. Estamos de acuerdo que no es una buena solución o una solución satisfactoria, pero estamos todavía en una fase preliminar de este programa. Veremos cómo solucionar y cómo informar al usuario de qué es lo que ocurre cuando ha introducido un valor 0 en A. Bueno, pues si reformamos ahora o presentamos ahora en forma de diagrama de flujo
la ejecución o el esquema de ejecución de este programa, puede ver que la parte de entrada permanece exactamente igual, pero ahora observe cómo introducimos esta estructura condicional que nos permite evitar en los cálculos y la salida en el momento en que A no sea distinto de 0. Dicho de otra forma, en el caso en el que A sea igual a 0. Por lo tanto, observe cómo si A es igual a 0, o sea, cuando A es igual a 0, A no es distinto de 0, pasaríamos por esta rama del no y el programa terminaría sin más. Mientras que si A es distinto de 0, se realizarían los cálculos y a continuación la presentación de resultados. Bien, pues esta es básicamente la estructura simple de una estructura condicional. Como puede ver, no tiene demasiada dificultad. Seguiremos trabajando sobre este ejemplo posteriormente. Hay que tener mucho cuidado con las llaves que delimitan los bloques, porque si olvidáramos escribir las llaves que delimitan los bloques, aunque visualmente parece que esta solución es exactamente igual a la que aquí tiene, no es así. Podemos escribir cualquier número de espacios en blanco, tabuladores antes de las instrucciones. Antes me refiero a la izquierda de cada instrucción, en este caso habría un tabulador. Podríamos dejar espacios en blanco, líneas en blanco, antes de el que visualmente parece el bloque if o a continuación, pero no estaremos haciendo realmente nada. Todos esos espacios ayudan visualmente a ver el programa, a entender el programa, pero lo que realmente le va a importar al compilador es la existencia o no de las llaves. Así pues, el bloque que estamos examinando ahora equivaldría realmente a lo que está viendo aquí. La única instrucción que se ejecutará cuando A sea distinto de 0 es la primera, la que sigue a continuación. Por lo tanto, escribir estas llaves es exactamente igual que este código que ve aquí. ¿Vale? Si quisiéramos que se ejecutaran todas estas instrucciones, las llaves deberían ir, como teníamos antes, desde justamente el paréntesis cerrado hasta la instrucción siguiente hacia out. Exactamente lo que estamos viendo aquí. Llave que abre, llave que cierra. Si no pusiéramos llaves, recuerde que el bloque if sería únicamente la instrucción siguiente. Así que mucho cuidado con las llaves que delimitan los bloques. Si no se escriben, el bloque queda delimitado únicamente a la instrucción siguiente a if. Otro ejemplo. Queremos leer un número e imprimir el mensaje SPAR en el caso de que sea par. No decimos nada acerca de que el número sea impar. Leemos el valor de, en este caso, una variable que se llama entero, supongamos que introducimos el valor 6 y a continuación se evalúa esta condición. ¿Es entero módulo 2 igual a 0? Como entero vale 6, 6 módulo 2 efectivamente es igual a 0. El resto de dividir 6 entre 2 es 0. Por lo tanto, se ejecutaría únicamente la instrucción que aparece aquí, SPAR. Aquí lo estamos viendo, como en pantalla se nos mostraría el mensaje. Y una vez ejecutada esta instrucción, continuaríamos por la siguiente. El mensaje fin de programa. Observe como en este caso las llaves que delimitan al bloque if son innecesarias porque solo se ejecuta una sola instrucción. En el caso en que hubiéramos introducido un número impar, por ejemplo 3, cuando se evalúa la condición, como no es cierta, porque el módulo 6 entre 2 sería 1, como la condición no es cierta, no se ejecuta la instrucción y el programa continuaría su ejecución por la instrucción siguiente, que sería el mensaje fin de programa. Por lo tanto, observe cómo hemos evitado mostrar o ejecutar esta orden cuando no se cumple la condición. Recuerde que el compilador se va a saltar, o sea, no va a considerar ningún separador, espacios, tabuladores, saltos de líneas entre las órdenes. Por lo tanto, para poder favorecer la lectura del código y enfatizar el bloque de sentencias que están incluidas en la estructura condicional, indentaremos el bloque if, o sea, escribiremos todas las instrucciones que forman el bloque if poniendo un tabulador al menos
antes de cada instrucción, dejaremos una línea en blanco antes y después de la estructura condicional, de forma que visualmente quede marcado y distinguido la estructura condicional. No seguir estas normas bajará puntos en el examen y en las prácticas.